¿Qué tal, mis hermanos? Les saludo en este viernes 7 de mayo del año 2021, en el que continuamos meditando la palabra de Dios. Seguimos viendo en la primera lectura, de hecho vamos a ver la conclusión de este primer concilio, el concilio de Jerusalén. Es Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 22 al 31. Y en el Evangelio estaremos viendo a Juan, capítulo 15, versículos del 12 al 17. Como les decía y recordarán, ayer y antier hemos estado viendo cómo se presenta el conflicto con sobre todo en Antioquía, con los paganos recién convertidos, que algunos judeos, discípulos de Judea que iban a seguir predicando ahí, les empezaron a decir que tenían que circuncidarse para poder pertenecer al pueblo elegido y poder salvarse. Esto generó un gran conflicto y como ya vimos, pues eligieron a Pablo y Bernabé para que fueran a Jerusalén a presentarle el caso a los apóstoles. Entonces meditábamos cómo es importante la jerarquía de la iglesia, el magisterio de la iglesia, para aclararnos cualquier duda de fe que tengamos. Hoy viene la conclusión. Ayer veíamos cómo se reúnen, cómo presentan el problema, piden la invocación del Espíritu Santo y al final de cuentas llegan a una conclusión que ayer ya el apóstol Santiago, apoyándose en las Sagradas Escrituras, donde venía que la salvación era para los paganos también, pues entonces ya da una introducción a lo que es la conclusión que hoy presenta. Entonces, algo importante que decíamos era que el problema no era tanto en sí la circuncisión o no, sino que eso implicaba que si era necesaria todavía cumplir la ley de Moisés, o que si la ley de Moisés es la que nos daba la salvación, o es Cristo el que es ahora con su sangre quien nos salva. Entonces, ahora este resultado del concilio deja claro que la ley de Moisés no es que ya se quite. Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley de Moisés. Los 10 mandamientos, la ley de Dios que nos da, son normas para poder vivir en paz, para poder tener una vida de congruencia, pero de nada sirve su aplicación rígida si no se cumple el mandamiento del amor que Jesús nos vino a dar. Entonces, por eso hoy nos deja claro que el mandamiento que hay que cumplir es el mandamiento del amor, que la salvación viene de Jesús y no del cumplimiento estricto de la ley. Entonces, pues ya mandan a Antioquía a llevarles esta noticia y deciden que junto con Pablo y Bernabé enviar a 2 testigos más, y van Judas llamado Barsabás y Silas. Son quienes los acompañan y llevan una carta para ser leída ante las personas de Antioquía. Y en esa carta van las decisiones inspiradas por el Espíritu Santo y deja claro ahí que siempre que haya una decisión tiene que ser por mandato de ellos, no debe de ser gente. Dice, enterados de que algunos entre nosotros sin mandato nuestro los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras. O sea, la gente debe entender que cuando sea una situación de conflicto de fe, tiene que venir avalado el resultado por la jerarquía de la iglesia. Eso es bien importante. Y en la carta lo dice de una manera muy hermosa, lo expresan de una manera los apóstoles, que dice, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias. Y son tres cosas principalmente que les dice. Primero, abstenerse de la idolatría. Segundo, abstenerse de la fornicación, de todos los pecados sexuales, que en aquel tiempo esas 2 cosas eran muy comunes. Y tercero, no comer carne, no comer sangre o animales estrangulados. La sangre en aquel tiempo se pensaba que era donde estaba el alma, por eso no podían comer sangre. Entonces por eso le dice, si hacen esas 3 cosas, si se apartan de esas 3 cosas, harán bien, los saludamos. Entonces es importante que nosotros hoy recordemos eso. Es muy común o es muy probable que de repente a nosotros, pues algunas personas con tal de meter división nos empiezan a cuestionar que si la Virgen María, que si los santos, que si el purgatorio, y con esos temas que a veces son un poquito difíciles, si no tienes tú la suficiente formación y alguien te empieza a meter duda de eso,
No dejes que ellos te lleven con alguien a que te explique, porque obviamente te van a llevar con alguien que crea lo que ellos creen. Tú tienes que acercarte, como lo hicieron aquí los cristianos de Antioquía, con la jerarquía de la iglesia. La jerarquía de la iglesia son obispos, sacerdotes y diáconos. Entonces tú tienes que buscar a un sacerdote, a un diácono, a alguien enterado al que le puedas tú presentar el problema y que él te pueda aclarar. Esto es algo muy hermoso que nos deja este primer concilio que fue en Jerusalén. Y en el Evangelio, pues es algo también muy hermoso que se ha estado meditando. Acuérdense que todo este capítulo de Juan lo estamos meditando en el contexto de la última cena. Viene siendo el discurso de despedida de Jesús. Y el domingo vamos a profundizar un poco o bastante más en esto. Ayer y antier veíamos cómo Jesús decía, así como el Padre me ama, así lo amo yo a Él. Ese mismo amor que yo recibo del Padre, la misma esencia, yo se la regreso a Él, porque el amor que nos tenemos es el mismo. Y luego dice, ahora, así como yo los amo a ustedes como discípulos, así ustedes me deben de amar a mí. Entonces, esa misma esencia que Jesús recibe de Dios, lo transporta a los discípulos y los discípulos le corresponden a Jesús. Pero hoy Jesús lo aterriza en nosotros. Hoy Jesús dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ahora nos dice, así como ese amor que yo recibí del Padre y lo amo a Él igual, yo se los bajé a ustedes y ustedes me aman igual, ahora que yo ya no voy a estar físicamente con ustedes, ustedes son presencia misma mía, ustedes son cuerpo místico de Cristo, de mí. Entonces por eso dice ahora, la manera como van a demostrar su amor a mí es amándose entre ustedes. Y no amarse como cualquier cosa, sino amarse como yo los he amado. O sea, y ese mandamiento del amor es un mandamiento no para ser cumplido por obligación, sino que debe de ser fruto de ese amor que recibimos. Debe ser una correspondencia como fruto, precisamente como decía, de permanecer en Jesús. Así como esa savia decíamos que la vid lleva hacia los sarmientos, esa savia es la que debe mantener, porque es el Espíritu Santo, que nos debe mantener unidos en el amor de Dios. Y nos da una característica importante del amor, que es el sacrificio. Esa es la manera como Dios. El amor eros, que es el amor terrenal, es un amor egoísta, que busca solamente el placer personal. El amor ágape, que es el amor de Dios, es un amor que implica sacrificios. Por eso dice, nadie tiene más amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Saber sacrificarse por la persona amada es una característica importante del amor. Y la otra es el respeto. Dice, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes les llamo amigos, porque les ha dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces, esto es importante, ya no tratarse con la autoridad de que yo soy mayor que tú, yo tengo mayor jerarquía que tú y me tienes que obedecer, sino ahora por el compromiso de la amistad es la que debe de regir nuestro comportamiento. Y tener claro que toda la iniciativa es de Dios. Lo que nosotros tenemos, no lo tenemos por iniciativa propia, sino porque Dios nos lo ha dado. Dice, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Esto es el Evangelio hermoso de San Juan, que es siempre muy teológico, que es siempre muy profundo, pero que hoy se va a la claridad del amor. El domingo vamos a meditar de una manera más profunda, pero hoy nos quedamos con esto. Es un mandamiento de Cristo, amarnos los unos a los otros, pero no, como les decía ahorita, no hacerlo precisamente como una orden, como el cumplir una orden de un soldado al general, sino como fruto de ese amor que Dios puso en mi corazón. Y el amor de Dios es tan sublime que está hecho para compartirse. El amor de Dios no está hecho para quedarse aprisionado y disfrutarlo uno solo. El amor está hecho para compartirse. Por eso cuando tú amas como Cristo te ama, no estás haciéndolo por obediencia simplemente, sino como resultado de ese amor que se expande hacia los demás. Soy el diácono Antonio Cervantes y te doy la bendición, esperando que tengas un día lleno del amor de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Que la alegría y el amor de Dios sea nuestra fuerza,
Quédate en paz de Dios y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.